el doctor Pedro Gómez Juárez para proceder a realizar una entrevista. Él es catedrático en la Facultad de Medicina Humana Dr. Manuel Velasco Suárez, impartidor de las ciencias de las humanidades, y en esta ocasión vamos a entrevistarlo acerca sobre las adicciones. Doctor, antes que nada quisiera agradecerle la oportunidad que nos da de que usted pueda compartir con nosotros todo su conocimiento acerca de este tema. Gracias a ustedes. Doctor, de acuerdo a su experiencia, ¿cuáles cree que sean las causas principales que induzcan a los jóvenes estudiantes a depender de ciertas sustancias? Bueno, cuando hablamos del uso compulsivo de alguna sustancia, y si hablamos de adicciones, no se trata solo de hábitos, ni se trata solo de algunas cuestiones que tengan que ser de conductas repetidas, de estar utilizando algún elemento, sino ya de un uso que somete a las cuestiones de la voluntad a otro tipo de condiciones y que terminan siendo pues prácticamente patológicas. Algunas condiciones tendrían que ubicarse en el seno del hogar o en la comunicación, que por la tecnología de la información ha sido muy repetida y que pues tiene algunas características de inducir a jóvenes a este tipo de actividades. Muchas gracias, doctor. ¿Y cuáles cree que son las consecuencias en el ámbito social y entre las relaciones interpersonales de una persona que consume drogas y que es dependiente de estas sustancias respecto a su entorno, con su familia, sus amigos, las relaciones que tiene? ¿Cuáles son esas consecuencias? Pues las relaciones generalmente se dan en dos ámbitos: en su pequeño ambiente que está dentro de la familia o en el núcleo social en el que se envuelve con sus amigos, provocando en muchas ocasiones disfunciones familiares importantes. Un joven que tiene adicciones en el seno del hogar generalmente hace disfuncional a una familia. Es una situación de conflicto que dentro de la estructura y dentro de las responsabilidades y tareas que se mueven los diferentes elementos de la familia trastorna este tipo de situaciones y provoca consecuencias lamentables, consecuencias que van desde el rechazo mismo en la propia familia de algunos otros hogares que tienen relaciones con esta familia, como hasta el divorcio de los padres, y en él mismo hasta cometer actos que son actos que caen a veces en la criminalidad o en daños muy severos hacia su propia persona. Y en cuanto a los jóvenes, conductas desordenadas de agresividad y que están dentro de los límites de la inseguridad general que en nuestra sociedad se marca. Esto genera una situación anormal en su conducta. Se le trata entonces como una persona que no tiene una ubicación apropiada en el entorno social. Recordemos que la familia tiene una función muy singular, que es proponer a un individuo en función de socializarse, pero la socialización que tiene este individuo es nociva. No puede captar diferencias entre lo bueno y lo malo porque tiene un desorden patológico, un desorden anormal provocado por una adicción. Muy bien, doctor. Y de acuerdo a su experiencia y su trayectoria en esta facultad, ¿cuál considera usted que es la sustancia más adictiva que se consume entre los jóvenes estudiantes? Esta pregunta es muy interesante porque si alguna vez hicimos alguna investigación sobre, por ejemplo, el uso de bebidas alcohólicas en jóvenes y tabaquismo, no llegamos a otras drogas o a otros psicotrópicos mayores, pero encontramos nosotros que el uso de bebidas alcohólicas es lo que más frecuentemente se expresa en la adicción de los usos, aunque en la mayoría no llegan a generar verdaderas adicciones, sino solamente algunas cuestiones de hábitos o de aficiones que son meramente sociales, que tienen que ver con reuniones de amigos y que no se convierten en actos compulsivos para llamarle adicciones. Pero hay una situación
que sí se deja ver y que no ha sido totalmente estudiada en la facultad y en otras facultades. Las adicciones comportamentales, el comportamiento. Y las adicciones comportamentales, o sea, de comportamiento, que ahora es una clasificación que va más allá del uso de sustancias nocivas, sino es el hábito, la acción compulsiva hacia algunas situaciones que tienen que ver, que alteran su comportamiento. Por ejemplo, la alimentación, la alimentación frecuente de la compra de golosinas, que a veces se convierte también en un acto compulsivo. Tienen que estar consumiendo golosinas, y esa es una adicción que, si bien no está ligada a situaciones todavía dentro de la adicciones que pueden provocar un alto índice de problemática en salud inmediata, a la larga se sabe pues, por nosotros que esto sí genera problemas serios de obesidad o de situaciones que tienen que ver con otros órganos. La cuestión es que hay otra más preocupante, y que es, por ejemplo, el chateo, la adicción por el uso de las redes de información. Pero aquí hay algo peligroso. Generalmente se observa patológicamente que alguien puede estar convirtiéndose en un adicto a la comunicación en las redes sociales, pero cuando ella está llena de pornografía y de actos eróticos. Entonces encontramos nosotros lo peligroso que es el manejo de la información, pero se vuelve adicto a alguien a este tipo de particularidades de la información, que pues esto, pues por supuesto que tiene una contaminación grande dentro del núcleo de amigos y dentro del núcleo familiar, y puede provocar problemas serios. Así pudiera haber algunas otras adicciones, saliéndonos del punto de referencia de la adicción como es vista dentro de la clasificación internacional de enfermedades o dentro de la DSM que la clasificación psiquiátrica maneja. Saliéndonos de eso, son las adicciones comportamentales las más preocupantes para la juventud en este momento. Adicciones que pueden provocar depresión, angustia por no saber con quién o con quién chateaste o con quién chatearías, vas a chatear hoy, o qué tipo de información recibiste y que te está generando una crisis, ya sea de angustia, de ansiedad o de depresión, y en su momento con cuadros depresivos severos. Entonces, ahí está la mayor problemática según mi manera de ver. Vaya, eso es una información bastante interesante. Yo creo que como jóvenes a veces no dejamos a un lado la cuestión de las adicciones un poco más tecnológicas, como el chateo que usted dice, y los comportamientos que tienen que sí, conlleva esta situación. Sí, efectivamente, creo que esto es lo que sucede. Bueno, la situación de esta modernidad que se observa, porque un joven no puede estar sin su celular, y esto es preocupante, es una adicción. Y bueno, creo que sí, ese es un padecimiento que recibe el nombre de nomofobia. Sí, cómo no. Hay otros tipos de adicciones: adicción a los juegos, sí, adicción a las compras, sí, adicción a las apuestas, en fin. Hay una serie de adicciones que tienen que ver con esta, o a los deportes extremos, pero la mayor adicción que podemos observar en nuestra facultad es la adicción al teléfono, al uso indiscriminado del teléfono. Y si hiciéramos una encuesta muy bien orientada, veríamos que sin ser satisfactorias para la formación de los estudiantes, se convierte en un reservorio el estudiante de información que nada tiene que ver con su formación profesional, pero sí tiene mucho que ver con una satisfacción que le provoca placer y que está desordenando el comportamiento normal del estudiante de medicina. Esto sí está pues dentro de esta situación. Y la otra es, no sé si porque la condición económica a veces genera este tipo de situaciones, pero la adicción a las golosinas también se da muy frecuente. Vemos con verdadera sorpresa, no tanta ya, pero se ha visto más últimamente, que los estudiantes entran al aula con diversas golosinas,
cuando ellos hacen sus fiestas de kermés o fiestas estudiantiles, lo que imperan son las golosinas, no son en la dimensión de un estudiante de medicina alimentos que estén verdaderamente sanos, pero en su utilización también conveniente para una sana digestión también. No, golosinas en todos los niveles, inclusive sofisticadas. Sí, así es. Eso es algo que se observa con mucha frecuencia. Y bueno, también de acuerdo a lo que hemos investigado, sabemos que existen drogas legales y sustancias ilegales. En las legales pues podemos encontrar el abuso de la cafeína a través de refrescos como por ejemplo la Coca-Cola o tomar muchas tazas de café al día. ¿Cuál es su opinión respecto a las drogas que son legales? Son legales desde el punto de vista de que las leyes lo permiten, pero agravan la inseguridad, agravan la violencia, agravan la impunidad. Un estudiante puede decir, sí, tomo algunos alcoholes los fines de semana, porque pues esto está permitido y además es como un esparcimiento, y lo hace impune a la aplicación de leyes, porque piensa él que moralmente esto es aceptable, pero además en estos actos se generan actos de violencia y esta violencia genera actos de inseguridad. Este es el riesgo, esta es la situación de leyes que están hechas para satisfacer a grupos minoritarios para que moralmente sea aceptable una condición. Lo que está sucediendo hoy y mañana en Estados Unidos va a ser muy expresivo para la clase mexicana. La legalización de la marihuana con utilidad, ya sea desde el punto de vista terapéutico o desde el punto de vista lúdico. Si hay aceptación del uso de la marihuana, porque hoy se está votando y mañana se está votando allá, y entonces hay varios estados que van a decir, nosotros autorizamos, y al autorizar aparecerán las leyes, porque después de que aparece la tolerancia a alguna sustancia, aparecen por regla una ley, y una ley que te autoriza hasta qué límite y hasta el menos límite. Y generalmente, cuando uno es joven, tiende uno a agravar las circunstancias, transgrediendo en su mínima parte algunas leyes. Total, nadie me ve. Total, es permitido. Y un poquito más, pues no me parece que haga daño. Esto es lo riesgoso. Estas cuestiones de marcar por una ley que la tolerancia debe tener un límite que raya con la expresión moral y ética de los estudiantes. Nosotros no solo debemos perseguir, conquistar aspectos del trabajo médico para la salud, para obtener salud, debemos de expresar salud física y salud mental, y en todo lo posible que sea. Entonces tenemos que ser un ejemplo a seguir. Correcto. De acuerdo con su experiencia como estudiante hace algunos años, ya ve que, bueno, como estudiantes de medicina a veces buscamos algunas sustancias que nos hagan mejorar hasta cierto punto nuestro rendimiento académico, para prepararnos para un examen y mantenernos despiertos durante toda la noche, por ejemplo. ¿Usted alguna vez hizo abuso de este tipo de sustancias o convivió con compañeros que hicieran uso de estos estimulantes? Sí, es natural observar que esto sucede así con los compañeros. Generalmente en mi generación, y estoy hablando de una generación que ya tiene pues varios añitos, de la que mayormente participamos todos los maestros que estamos aquí, no era fácil observar que alguien utilizara las llamadas drogas prohibidas hoy como marihuana o heroína o morfina. No, era bastante observable a alguien y además menospreciado a alguien que se viera que estaba utilizando esto. Se utilizaba mucho café, alcohol, Coca-Cola o sustancias
pero ni siquiera a las llamadas anfetaminas. No, esto era ya en los eventos masivos, en los eventos de fiesta, siempre se establecía quién era aquel que en su momento tenía acceso a alguna sustancia como la marihuana o como el LSD en su momento. Pero esto era demasiado reservado, pero también muy criticado por todos los demás y rechazado por la mayoría de la generación. La generación nuestra, si acaso, pienso yo que la mayoría abusó mucho del alcohol y abusó mucho del café y abusó mucho del tabaquismo, pero no sobrepasaba estas fronteras como hoy se puede hacer. Recordemos que hay una cuestión que agrava estas situaciones, los intereses económicos que existen detrás del uso de estas sustancias y la manipulación que se hace a través de la información. Y ahora el problema que existe en la juventud actual es que hay intereses económicos atrás de todo ello para utilizar este tipo de drogas más difíciles que las que se usaban antes y la manipulación que se hace de ellos en cuanto a informaciones que no son informaciones científicas ni de alta importancia para el consumo de estas sustancias. Entonces, creo que atrás de todo esto, atrás de esta generación que hoy observamos, están intereses económicos muy poderosos para decirle a los jóvenes, hagan esto que no les hace daño, finalmente una vez no es nada en la vida, etc. No lo es así, por supuesto que no lo es así, para mi generación nunca lo fue de esa manera. Y para finalizar, nos gustaría que pudiera darle algún consejo a los jóvenes estudiantes de esta facultad y en general a todos los jóvenes de cómo, pues en el caso de que ya se esté consumiendo, haciendo uso de este tipo de sustancias, ¿qué pueden hacer? Un consejo para todas aquellas personas que nos van a ver a través de las redes sociales y a través de nuestra página de internet, ¿qué podría decirles usted? Una de las mayores de las características del hombre y de la mejor característica de un hombre que quiere trascender en la vida es guardar su dignidad como persona. Los jóvenes deben de saber que detrás de todo ello está en juego la dignidad de la persona. Ser un estudiante, ser un hombre digno es muy difícil, pero hay criterios que nosotros conocemos ampliamente, criterios que tenemos que seguir para poder conducirnos por el camino de la dignidad. Esto no quiere decir que no vivamos dentro de un mundo que no tenga estos enlaces de corrupción, pero estamos ahí para observarlos y para responder con observaciones muy prácticas. Nosotros los que estamos en la formación de la medicina, sabemos que si alguien no se conduce con apego a los criterios éticos que tienen que ver con la tolerancia, que tienen que ver con el respeto, con la solidaridad, con el ser bueno, el ser verdadero, lo conducirá a alguien que será más del montón, de este montón de personas que viven ajenos a este tipo de criterios y que solo se lamentan de la corrupción, pero que no contribuyen en nada con su persona a ser personas distintas y a buscar mejores caminos para vivir. El consejo es ser dignos, pero ser digno significa estar consciente de lo que vale y del esfuerzo que uno hace para poder llegar a un punto de referencia que es el ser hombres cultos, el ser personas responsables en una sociedad. Muchas gracias, doctor. Agradecemos mucho este tiempo que nos ha brindado, y a toda la comunidad online de Infomedic les invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y visiten nuestro sitio web www.infomedic.unach.mx. Gracias. Gracias a eso. Doctor, le agradezco muchísimo. Okay, Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes.